En 2023 vimos algo increíble en la política argentina. Javier Milei protagonizó una campaña que, la verdad, rompió todos los esquemas. Hoy vamos a analizar cómo lo hizo basándonos en una investigación de Valentín Martínez Farina. Y claro, la gran pregunta es esta. ¿Cómo es posible que alguien de fuera de la política, sin un partido tradicional detrás, consiguiera conectar con millones de personas hasta ganar la presidencia? Pues bien, la respuesta, o al menos una parte muy importante, está en el mundo digital. Su campaña pasó de los métodos de toda la vida y se centró casi por completo en Internet. Y ahí, se convirtió en un auténtico fenómeno. Fue el candidato más seguido, el más comentado y, desde luego, el más viral. Vale, pues empecemos por lo que todo el mundo vio, por la superficie, su dominio absoluto en el terreno digital. Es que en redes sociales Milei no era un jugador más. No, él dominó la conversación de una forma aplastante. Vamos, que dejó muy atrás a todos sus rivales. Su estrategia digital fue súper eficaz, una mezcla de provocación, mucha emoción y una sensación de cercanía muy bien calculada. Pero claro, con esto no basta. El algoritmo no lo explica todo. Para entender de verdad lo que pasó, tenemos que mirar debajo de la superficie, porque detrás de todo este éxito en redes hay algo mucho más profundo. Y es que la investigación propone una idea muy interesante, el modelo del iceberg para explicar su ascenso. Este modelo, básicamente, separa las tácticas que se ven de las causas ocultas, las que no se ven. Porque, y esto es clave, detrás de esa gran ola digital había un malestar social enorme, acumulado durante años. A ver, en la superficie lo que todo el mundo podía ver era, por un lado, una conexión emocional brutal con los votantes y por otro, un mensaje muy claro y coherente. Pero lo interesante está debajo. Todo eso se sostenía sobre unas fuerzas mucho más profundas, invisibles para muchos. Hablamos de una sociedad transformada por la vida digital, de un vacío de poder en la política y sobre todo de una crisis estructural muy larga que había dejado a muchísima gente, buscando a alguien que de verdad les representara. Para entender este contexto, el análisis usa un término clave: interregno. ¿Y qué es esto? Pues es básicamente ese momento de inestabilidad en el que el viejo orden político se está muriendo, pero el nuevo todavía no ha nacido. Es un vacío perfecto para que surjan líderes así, disruptivos. Y es que este fenómeno, claro, no salió de la nada. El contexto político tan particular de Argentina fue, digamos, el caldo de cultivo perfecto para que todo esto explotara. Durante casi 20 años, la política argentina giró en torno a lo que se conoce como la grieta, una polarización muy fuerte. Pero con el paso del tiempo, ese conflicto entre kirchnerismo y antikirchnerismo, se empezó a perder sentido para muchísimos ciudadanos. Se agotó. Y en ese vacío, en esa crisis de representación, fue donde Milei encontró su espacio. Se convirtió en la voz de todos aquellos que se sentían completamente fuera del sistema. Este agotamiento político había creado lo que el estudio llama un electorado huérfano, gente que sentía que nadie, absolutamente nadie, hablaba por ellos. Y aquí es donde la estrategia digital de Milei, con la red social X en el centro, se vuelve fundamental. Porque él no solo participó en la conversación, no, lo que hizo fue construir un relato, una narrativa completamente nueva para ese electorado huérfano. Y las redes sociales, fueron el altavoz perfecto, amplificaron una conexión que en realidad ya existía a nivel emocional y social. De hecho, la investigación identifica una estructura narrativa súper sofisticada, construida en 3 niveles distintos que sirvió para proyectar su identidad política. Primero, el nivel individual. Aquí lo que hizo fue crear su propia marca personal, el león, el outsider, un personaje feroz, de fuera del sistema, dispuesto a acabar con todo lo viejo. Y tweets como este lo dejan clarísimo. Fijaos, todos contra uno, lo avisamos hace tiempo, la casta tiene miedo. Aquí se presenta como el luchador solitario contra un sistema corrupto al que él siempre llama la casta. Vale, segundo nivel, el ciudadano. Aquí no se dirigía a votantes de izquierdas o de derechas, no. Definió a su votante ideal como el argentino de bien. ¿Y quién era? Pues el trabajador honesto, la víctima del sistema, apelaba a una frustración moral que compartían muchísimos. Y finalmente, el tercer nivel, el colectivo. Aquí presentó una gran historia, un relato histórico. La idea de que Argentina llevaba 100 años de decadencia por culpa del populismo y que él, y solo él, era el redentor que podía devolver al país a un supuesto pasado dorado. Pero ojo, y esto es muy importante, esta narrativa no fue siempre igual. Como se ve en la tabla, fue cambiando, fue evolucionando de forma estratégica. El tono, el mensaje, los objetivos, todo se adaptaba a cada fase de la campaña electoral. Entonces, ¿cuál fue el resultado de toda esta estrategia? Una estrategia, recordemos, nacida en el mundo digital y cargada hasta los topes de emoción.
Pues los resultados fueron espectaculares. Su porcentaje de voto casi se duplicó entre la primera y la segunda vuelta, lo que demuestra la potencia y la eficacia que tuvo su relato. Así que el análisis concluye varias cosas clave. Lo primero, que las plataformas digitales ya no son solo un canal, sino que moldean cómo hablamos de política, favoreciendo la emoción por encima del debate racional. Y que líderes así, muy personalistas, que conectan desde lo afectivo, son producto de este nuevo entorno. Esto al final es un cambio hacia una nueva forma de representación, lo que algunos ya llaman democracia algorítmica. O sea, no es una anomalía, sino un nuevo modelo de política donde el desencanto y la búsqueda de sentido le ganan la partida al discurso de siempre. En resumen, el caso de Milei nos enseña que las plataformas digitales no crean de la nada los fenómenos políticos, sino que los aceleran y los llevan a otra escala. Su éxito en redes fue solo la punta del iceberg, la parte visible de una transformación muchísimo más profunda en cómo funciona la representación política en la era de los algoritmos. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta fundamental, que no es solo para Argentina, sino para las democracias de todo el mundo. A medida que todo se vuelve más digital, ¿hacia dónde va la política? ¿Hacia un futuro dominado por la emoción o por la deliberación?